Hola, hoy vamos a aprender una aplicación del teorema de Pitágoras para obtener la distancia entre dos puntos. Primero que todo es necesario entender qué es un punto en el plano cartesiano y cómo se representa. Entonces, a partir de un plano cartesiano, es decir, un eje de coordenadas X y Y, vamos a ubicar diferentes puntos y determinar sus coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A, que está ubicado en las coordenadas 2 en X y 3 en Y. Por lo tanto, podemos escribirlo en forma de punto, o sea, la nomenclatura de punto sería 2,3. Es importante recalcar que en todo momento, cuando uno hace un punto en esta nomenclatura, siempre debe mencionar primero el X y luego el Y, en ese orden, nunca diferente. Entonces veamos ahora el punto B. Está ubicado en las coordenadas 2 negativo en X, 2 positivo en Y. Entonces eso lo escribimos de esta manera, que el punto B sería menos 2,2. Ahora observamos el punto C. El punto C está ahí, entonces en X se dirige hacia el 3 negativo y en Y hacia el 1 negativo. Por lo tanto, sus coordenadas serían menos 3, menos 1. Hacemos lo mismo con el D. Observamos hacia dónde se dirige en el eje X y hacia dónde en el Y. Entonces, el punto D sería 2 menos 2. Vean la importancia de hacerlo siempre en orden, primero X y Y. Observen el punto D, quedó 2, menos 2. Y el punto B, que queda completamente opuesto, sería menos 2,2. O sea, son los mismos números, pero en orden distinto. Y eso cambia la posición del punto, ¿verdad? No es lo mismo el punto B que el punto D. Entonces, de ahí la importancia siempre mencionar primero la coordenada X y después la coordenada Y. Ahora veamos el caso del punto E. El punto E es un punto que queda exactamente sobre el eje X. Veamos el punto F. El punto F es uno que se ubica exactamente sobre el eje Y. Entonces, tanto el punto E como el punto F van a tener un 0 dentro de sus coordenadas. En el caso del punto E, como está sobre el número 4 en X, va a ser el punto 4,0. 4 en X, 0 en Y. Y el punto F se encuentra en el 5 negativo de Y. Entonces, el 5 negativo de Y va a ir en su posición, ahí, ¿verdad? 5 negativo. Y en X se va a poner el 0. O sea, todos los puntos que al escribirse en sus coordenadas llevan un 0 es porque están justamente encima de alguno de los dos ejes. Entonces, cuando tenemos que averiguar la distancia entre dos de estos puntos, podemos utilizar esta fórmula que se deriva del teorema de Pitágoras para averiguar cuánta distancia hay entre ambos. Vamos a ver un ejemplo de su aplicación. Muy bien, aquí tenemos que averiguar la distancia entre los puntos A y B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son las coordenadas del punto A y las del punto B. Entonces, para eso me observo el dibujo y veo que A tiene coordenada x2, desde el 2 en x, el 1 en y. Entonces vamos a apuntar eso. 2 en x, 1 en y. Y B, 7 en x, 5 en y. Anotamos esas coordenadas. Vamos a anotar también que el 2 corresponde a x. Le vamos a llamar x1. Y el 1 corresponde a Y, le vamos a llamar Y1. Lo mismo hacemos con B, pero como este es otro punto, le vamos a llamar a esta X, X2, y a esta Y le vamos a llamar Y2. Eso nos va a ayudar a la hora de hacer la fórmula para guiarnos mejor. Entonces, lo siguiente es anotar la fórmula. Siempre es importante anotar la fórmula original para guiarnos más fácilmente. La fórmula original dice que a X2 le reste X1
y eleve eso al cuadrado. Luego le sume la resta de y2 menos y1 y eso también lo elevo al cuadrado y luego le saco la raíz. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Dice, reste x2 menos x1 y elévelos al cuadrado. Eso dice la fórmula. Entonces vamos a buscar quién es x2. Aquí lo habíamos anotado. x2 es 7. Entonces ponemos eso, 7. Ahora dice, reste el x1. Entonces me voy a buscar quién es x1. x1 es 2. Ok, listo. Entonces le resto 2 más. Y luego dice a y2, réstele y1 y elévelo al cuadrado. Entonces voy a ir a buscar quién es y2. y2 es 5. Ok, listo. Entonces a 5 le resto y1, que en este caso sería 1. Ahora sí, para eso eran las letritas rojas que le habíamos puesto al inicio. Vamos a resolver eso. Entonces hago 7 menos 2 es 5. Entonces elevo 5 al cuadrado. Más. A 5 le resto 1, sería 4. Y eso lo elevo al cuadrado. Lo resuelvo paso a paso, entonces tendríamos 25 más 16. Y eso sería 41, por lo tanto la distancia sería raíz de 41. Esa sería la distancia exacta entre el punto A y B. Si queremos obtener un aproximado de la distancia, pues entonces averiguamos la raíz de 41 y eso es aproximadamente 6,4. Esa sería la distancia que existe entre el punto A y B. Ahora hagamos lo mismo con los puntos U y H. Los puntos U y H. Entonces vamos a poner las coordenadas del punto U y las del punto H como primer paso. El punto U es el punto menos 3, 2 y el punto H es el punto 2, menos 4. Lo siguiente es ponerle las letras que nos van a guiar más adelante. X1, Y1, X2, Y2. Ahora sí, copiamos la fórmula de la distancia entre los puntos y sería X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y vamos a cambiar los valores de esa fórmula por los reales. Entonces sería X2 es 2 menos X1. Observe que X1 es negativo, entonces ahí nos va a quedar menos 3. O sea, nos van a quedar 2 menos. No podemos olvidar que cuando los números son negativos tenemos que copiar los negativos. Entonces aquí donde dice X2 menos X1 va a quedar 2 menos 3. El primer menos es el de la resta y el segundo menos es el de X1. ¿Ok? Luego dice la fórmula más Y2, que en este caso Y2 es menos 4, muy importante el negativo, menos Y1, que en este caso Y1 es 2. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Ahora sí, nos queda resolver eso. 2 menos 3 es lo mismo que 2 más 3, es decir, 5. 5 al cuadrado. Más menos 4 menos 2 es menos 6. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Siempre que vamos a hacer una potencia de un número negativo, la ponemos entre paréntesis. Ahora sí, resolvemos eso. 5 al cuadrado es 25. Y menos 6 al cuadrado es 36. Menos 6 por menos 6, 36 positivo. Sumamos 25 más 36 y obtenemos que eso es 61. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la raíz de 61. Si queremos tener un aproximado de eso, entonces le sacamos la raíz cuadrada a 61 y eso nos dice que la distancia es aproximadamente 7,81. Eso es lo que hay
aproximadamente entre el punto U y el punto H. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema. Aquí les dejo una práctica para que ustedes puedan realizarla y determinar si les quedó claro o no. Aquí también se muestran las respuestas para que después de hacer todos los procedimientos puedan validar si los resultados coinciden con la respuesta correcta. Nos escuchamos pronto. Adiós.